Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, amados hermanos, hermano José Dutari, el hermano Abraham Hernández, que están con nosotros en sala, y a todos los hermanos que se están conectando en esta transmisión. Que la paz de Yahweh nuestro Padre Celestial y el amor de Yahoshua el Mesías les bendiga y les guarde a todos en casa. Hoy tenemos un precioso tema, el hermano lo comentó, un tema que muchas veces posiblemente podemos no entender del todo. A veces nos creamos un pensamiento, una razón personal o individual, pero con la ayuda del Padre Celestial, con su espíritu de santidad, entonces esperamos de que lo que hoy vamos a tratar sea de gran bendición y de edificación y de consolación para todos los oyentes. Aleluya. El tema de hoy es el arrepentimiento. Bendito sea nuestro Padre Yahweh. Bienvenido, hermano Dutari. Amén. Bendiciones, mi hermano Manuel. Bendiciones, mi hermano Abraham Morales también. Y a todos los que nos escuchan en esta noche. Quiero mandarle un saludo a mi hermano Becker, allá en North Carolina, en Estados Unidos, y a los que nos escuchan de los diferentes países, y también a aquellas personas que van a ver esta grabación después de la transmisión de hoy. Sean ustedes ricamente bendecidos, y pues pedimos al Padre, como dijo Job dijo, el soplo del Omnipotente me hará entender. Pedimos que el poderoso Espíritu de Santidad, que es Yahweh mismo, nos haga entender las palabras que vamos a compartir en esta noche. Saludos a todos. Hermano Abraham, bienvenido. Muchas gracias, amado a Moshiach, que el Todopoderoso me los bendiga a todos, me los guarde desde acá de Panamá, República de Panamá. Esperamos pues que este programa muy interesante, el tema va a ser el arrepentimiento, pero vamos a verlo en parte desde la perspectiva cristiana y lógicamente desde la perspectiva hebrea, desde su raíz, su origen, y vamos a entender mejor Saludos, el hermano propósito y el concepto de lo que es arrepentimiento. Teshuva, adelante. Hermano Humberto, bienvenido. Hermano Humberto. Saludos, hermano Humberto, bendiciones. Shalom, amado, que Yahweh le bendiga y le guarde. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Qué bueno tenerlos acá. Y bueno, vamos a dar inicio al tema. Nuevamente lo damos a conocer. El tema es el arrepentimiento. Antes de entrar en materia, como dicen cuando se da una temática, una enseñanza, vamos a empezar con las terminologías que se tienen en instituciones. Por ejemplo, vamos a empezar según la Real Academia Española de la Lengua, qué significa arrepentimiento, o por lo menos que ellos publican acerca de esto. En una primera definición dice acción o efecto de arrepentirse. Número 2, enmienda o corrección que se advierte en la composición o dibujo de los cuadros y pinturas. Y tercero, como derecho, dice que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o parar el daño de un delito o a facilitar su castigo. Puede ser circunstancial y atenuante. Aras del arrepentimiento, ley de arrepentimiento. Hasta el momento eso es lo que desde la RAE en línea se puede tener. Ahora, vamos a compartirles la definición según Wikipedia, porque sabemos de que también es una librería de ayuda, de consulta, y vamos a escuchar lo que dice, definición según Wikipedia. El arrepentimiento, del francés repentir, que a su vez deriva del latín tardío
Poenitere, ser penitente, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. El uso de esta palabra suele referirse a la constricción o consiliencia en la conciencia de una persona al enmendarse respecto a sus pensamientos previos, pasando de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada, o respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. Ellos dicen aquí, en el ámbito espiritual, autores como Watchman Nee afirman que el significado original de metanoeo, palabra griega traducida como arrepentimiento, significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Como hemos podido ver, en ninguna de las dos solamente se da como un sistema psicológico. Sí. ¿Verdad? A pesar de que se quiso tocar algo espiritual, pero no se llevó a lo que las Sagradas Escrituras dan a conocer. O sea, de que es una definición general. Ahora bien, hermano Abraham, para que nos ayude con esta primer pregunta. Por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre arrepentimiento y remordimiento? Porque también está esa palabra y tenemos que conocer un poquito de ella. Si nos puede compartir alguna opinión. Sí, como un amado hermano. Pero la voy a contestar al revés. Primero voy a tratar de contestar qué es remordimiento. Empecemos diciendo que el remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que de alguna u otra forma ha actuado de manera incorrecta. Es una sensación de culpa, también puede ser un malestar que persiste después de una acción propia, que se puede juzgar de forma negativa o dañina, y el arrepentimiento, el remordimiento siempre está asociado a algo pasado. Puede tratarse de alguna acción que realizó efectivamente la persona, o incluso de algo que no hizo o se dijo en el momento o en un momento oportuno. El sujeto, al pasar del tiempo, realiza un análisis diferente de los hechos y comienza a experimentar eso, remordimiento, a pesar de que reciba opiniones de terceras personas que traten de ayudarlo a superar esta culpa. O sea que básicamente el remordimiento es, empecemos diciendo que el ser humano tiene un conocimiento intrínseco de lo que es el bien y de lo que es el mal. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado de mano del propio Todopoderoso. ¿Okay? El soplo de vida que está dentro de cada uno de nosotros, eso que recibió Adán, que dice que él lo formó del barro, por eso que dice que al polvo eres y al polvo lo volverás. Forma al hombre del barro, que hace ruach, soplo, y el hombre vino a convertirse en un nefesh hayá, en un alma viva, un alma viviente. O sea que esa esencia que el Padre le ha dado al ser humano hace que el hombre, no importa en qué religión esté, puede ser musulmán, puede ser maometano, puede ser hindú, lo que tú quieras, o no practicar absolutamente ninguna religión, ni tener conocimiento del Todopoderoso, pero intrínsecamente dentro de él sabe que es bueno
qué es bien y qué es mal. El concepto general se entiende. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Esa es la pregunta interesante. Muy bien. La palabra arrepentimiento, remordimiento, perdón, la palabra remordimiento, como ya dijimos, es cuando uno está superando algo del pasado. Pero la palabra arrepentimiento, vista desde la perspectiva hebrea, viene de la palabra teshuvah, ¿no? Y la raíz de dicha palabra es shuv, shuv, que significa volverse o retornar. Entonces, la palabra teshuvah indica un retorno, un regreso. Y es cuando el hombre regresa de una condición primigenia de no pecado. Es cuando el hombre se aparta de lo malo, toma los mandamientos, la Torá de nuestro Padre y hace una nueva conexión con el Todopoderoso. Entonces, teshuvah o arrepentimiento nos habla de que el pecador vuelve a su situación de antes de la transgresión. O sea, que vuelve a ser tan amado por Yahweh como antes de ese gravísimo error, de esa tremenda falta de pecar. Entonces, para conseguirlo debemos ir hacia nuestro Padre, tal cual somos, en la situación en que estamos, y arrojarnos en sus brazos, pidiéndole fuerzas para poder volver, retornar a Él y cumplir con los justos méritos de su Torá, de su instrucción, la mal llamada ley. Adelante, amado hermano. Interesante, amado hermano. Y esta, por ejemplo, este retorno, que es de como de cuántos grados. Es Porque eso es como cuando uno maneja un carro, ¿no? Uno da un giro, pero hay que ver cuántos grados da. Ese retorno es así, ¿ves? Hasta aquí. Ah, un 180. Sí, porque si es 360 el hombre hace así, ¡guap! Y volvió aquí. Volvió a lo mismo. Exacto, es aquí. Tremendo, hasta aquí. Tremendo, amado hermano. Bien, hermano Lutari, para que nos complemente. En este tiempo ya no se puede decir de que las Sagradas Escrituras, gracias a nuestro Padre Celestial, han sido conservadas y hoy está en diferentes medios. Impreso, lo puedes imprimir, lo puedes descargar a la computadora, a un dispositivo móvil, ya no hay excusa de nada, ¿cierto? Y eso es interesante. Ahora, muchos las podemos tener, pero se lee ocasionalmente, etcétera, algunas cositas ahí. Entonces, todas las personas saben de qué deben arrepentirse, hermano Dutari. Bueno, gracias, mi hermano Amias Moshiach. Estaba pensando, lo que pasa es que pensé que tenía el micrófono conectado en antes y no, que lo que decía mi hermano Mias Abraham, que la gente dice, hermano, he dado un cambio de 360 grados. Digo, entonces no cambiaste nada, pero volviste a lo mismo. El cambio tiene que ser de 180 grados. Y antes de contestar la pregunta de mi hermano, quiero aportar también a lo que ha dicho nuestro hermano Abraham, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y lo voy a decir en cortas palabras. La persona que tiene un remordimiento, diciéndolo ya más en un lenguaje de pueblo, es una persona que se siente mal por lo que hizo, pero no tiene en mente tratar de cambiar su mal camino, sino que todo lo vuelve un sentimiento, tiene un remordimiento, ¿ok? Es como, usted no ha oído aquel dicho de la gente que dice que tiene lágrimas de cocodrilo, porque están llorando, pero el cocodrilo está llorando, pero si te tiene al lado te muerde, hermano. Entonces hay mucha gente en las iglesias con remordimiento y no hay arrepentimiento. Van a la iglesia y de repente, ay, que oren por él porque, bueno, volví a fornicar, a adulterar, oren por mí para que el Padre me perdone, y medio que se sienten mal, pero el lunes, martes o miércoles vuelven a la misma situación. Eso no es un arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Y tengo que decirles algo esta noche que es totalmente bíblico.
El arrepentimiento involucra apartarse del pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted no se aparta de su pecado y no hay arrepentimiento, no hay perdón de Yahweh para usted. Porque no puede ir Yahweh contra su propia palabra. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Es como aquel versículo bíblico usado por todos que dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra. Pero involucra apartarse. Entonces, remordimiento, puede haber llanto, puede haber moco, yo lo he visto mucho, puede haber caerse en el suelo, pero si no decide cambiar el camino que lleva o enderezar su paso, entonces eso no tiene valor delante de Yahweh. Lo que tiene valor es tener carácter y decir, ok, estoy haciendo esto mal, me arrepiento, dejo esto y cojo el camino bueno, que de eso sé que viene el tema ahora, ¿verdad? Ok, todas las personas saben que deben arrepentirse, pues como dijo mi hermano Abraham en antes, hay algo en la persona como que le dice qué está mal y qué está bien. Pero las personas que de veramente saben lo que tienen que arrepentirse son los que han oído el mensaje de las buenas noticias que hemos estado predicando. Cuando las personas oyen este mensaje y se les habla de qué es el pecado, como lo ha explicado mi hermano Abraham muchas veces, que el pecado es quebrantar la ley de Yahweh, entonces la persona dice, óyeme, pero entonces yo estoy mal, empieza a verse en un espejo. Cuando ve la Torá, cuando ve los 10 mandamientos, se mira en un espejo y dice, mira, estoy fallando aquí, 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 acá, yo no ando bien. Yo tengo que arrepentir. Entonces, las personas saben que deben arrepentirse. Muchas personas lo saben, pero no les interesa arrepentirse. Y eso sí es peligroso. La venida de nuestro Mashiach ya está a la puerta. Muchas personas saben, hombre, yo tengo que dejar este camino. Tengo a mi esposa en la casa, que es una mujer virtuosa. Debo respetarla, cuidarla, pero ando con esa mujer y no sé cómo dejar esa relación ya. ¿Cómo de repente llegas a la casa y te sientes mal y hasta lloras viendo a tu esposa que te es fiel, que te hace tu comida, que te plancha tu camisita, que te lava tus pantalones? Ay, te da tristeza, pero sales y vuelves a encontrarte con la otra. Entonces, ¿qué fue eso? Un remordimiento en tu casa, pero no un verdadero arrepentimiento. Ahora, las personas saben que deben arrepentirse. Me viene a la mente la gente de Nínive. ¿Por qué mandó Yahweh a Jonás a Nínive? Porque ellos tenían que oír el mensaje. ¿Y por qué Jonás dijo que no quería ir? Porque él sabía que si ellos oían el mensaje se iban a arrepentir y Yahweh los iba a perdonar, y esa era una gente muy mala. Entonces, las personas no todas saben que deben arrepentirse porque el mundo te da una línea a seguir, que creen que todo está bien de esa manera. Pero cuando tú enfrentas entonces a la palabra del Todopoderoso, te das cuenta que el camino que estás siguiendo no es correcto. Por ejemplo, desde pequeñito a nosotros nos enseñaron que mientras más licor tomas y más mujeres tienes, más varoncito tú eres, más macho, más hombre. Y la persona se puede ir creyendo eso toda la vida. Pero si alguien no le predica, si alguien no le habla, la persona no sale de allí. Porque cree que lo que está haciendo está bien. Entonces hay como dos parámetros. ¿Qué dice el mundo y qué dice la palabra? Pero la mayoría no sabe qué dice la palabra. Por eso es necesario, hermano, que todos nosotros salgamos, prediquemos y hagamos programas como este que puso nuestro Padre en el corazón del hermano Abraham. ¿Para qué? Un llamado a las naciones, para que prediquemos esta palabra y le digamos a la gente el mismo mensaje que predicó Yahshua y que predicó Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Excelente, amado hermano. Mire, disculpen esta falla técnica de mi parte, ya de que estoy teniendo problemas con mi unidad de transmisión acá, mi cámara y mi teléfono, que algo está sucediendo allí. Por eso voy a mantener el video en off, pero sí voy a estar transmitiendo auditivamente. Amén. Algo que es interesante aquí es de que la palabra arrepentimiento tiene varias cosas que van juntamente con ella. Porque como hemos explicado, como se ha dicho y han conversado los hermanos y la definición,
Uno puede arrepentirse de algo, pero no necesariamente un arrepentimiento para vida eterna. Eso es lo que hace la diferencia. Y esto es interesante porque el ejemplo que dio el hermano Dutari sobre Ninive, eso tiene un trasfondo histórico en el cual Ninive era una ciudad grande, mucha gente, mucha idolatría, y el Todopoderoso mandó a su profeta. Él sabía de que no habían relaciones amistosas con los de Ninive, ¿verdad? Pero aún así el Todopoderoso permitió de que Jonás y Joná fuese allá. Y en ese momento, el mensaje era porque viene un juicio. Y eso también es parte de la buena nueva, parte de las noticias y parte del evangelio. De que vienen juicios sobre la humanidad, sobre la impiedad, sobre la injusticia, sobre todas estas cosas. Las cosas abominables, la idolatría, todo eso va a pasar por un juicio. Y asimismo también los que practican de ella. Y esto es interesante porque también el arrepentimiento, al principio, antes de comenzar ya el contenido del tema, el hermano presentó una parte que dice el perdón, ¿verdad? Eso también es otro elemento que está dentro del arrepentimiento. Y también las cosas del reino de nuestro Padre Celestial. Porque cuando leemos sobre el ministerio de nuestro Santo Maestro Yahoshua y también el de Yohanan, el inmersor, como un representante de los profetas, ellos tenían el mismo dicho: arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino del cielo. Entonces una cosa va con la otra. Y esto es algo que es necesario de que la persona que va a hacer Teshuvá, en este caso, desde un punto de vista de la restauración de la fe, tiene que también tener en cuenta estos elementos para poder hacer un arrepentimiento. Ahora, hermano Humberto, por ejemplo, ¿cómo una persona debe ser conducida a esta acción de arrepentirse? Si nos puede compartir algo respecto a ello. Si puede también abre el micrófono, hermano. Sí. Saludos, amados hermanos, que Yahweh le bendiga y le guarde. Es interesante la pregunta, amado hermano, y amado Dutari y amado Abraham Moshiach, los bendigo en nombre de Yahushua HaMashiach. Hay que entender, este tema es de entender conceptos. Es muy importante dejar claro los conceptos, ¿ok? Porque cuando entendemos los conceptos, entonces entenderemos los contextos y entenderemos qué se dice en cada verso o qué dijeron los profetas, qué dijo el Mashiach y qué dijeron los discípulos, los enviados y los apóstoles, como que se dice del griego al español. Ok, después que una persona conoce qué es la palabra teshuvah en hebreo, que es arrepentimiento, volverse. ¿Pero volverse a qué? Ok, hay algo que se ha distorsionado, hay algo que se ha perdido. Entonces hay que regresar a eso original que se perdió en algún momento de la historia. ¿Ok? Lucas 24, 45 al 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Hablando con los discípulos, Yahoshua se le aparece y le dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, y así fuese necesario que el Mashiach padeciese y resucitase al tercer día. ¿Ok? Y que se predicase en su nombre,
En su nombre, no en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, como quien dice la Trinidad romana. En su nombre, el perdón de pecados en todas las naciones y comenzando por Jerusalén. Estamos cansados hasta la saciedad y seguiremos haciéndolo, así como el Ad-Dutari hace en cada maná, de que dice que Yahshua no es Yahweh, ni Yahweh es Yahshua, porque la palabra, cada vez que se da una palabra, ahí está la evidencia de que no son uno, son dos seres distintos. Y él dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Ok? Ahora, aquí en lo que acabo de leer, dice, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Había un grupo de las 12 tribus que estaba apartada por completo de la Torá, siguiendo mandamientos de hombre. ¿Ok? Ahora, dice que le abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. ¿De qué escritura estaba hablando? Está hablando de la Torá, los profetas y los salmos. Hablaron del Mashiach. ¿Ok? Ahora, ¿arrepentirnos de qué? Dice, para perdón de pecado. Ahora vamos, como el Abraham muchas veces ha definido, primera de Juan 3:4. ¿Ok? La transgresión de la ley es pecado, porque todo el que infringe la ley comete pecado. ¿Ok? Otra definición de pecado, porque la Biblia lo define. La Biblia lo define. Eso fue en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero él tuvo que decir eso porque él lo tuvo que leer en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento, y está en Jeremías 44:23. Léalo, Dutari, por favor. Jeremías 44:23. O el Amoshiach, quien lo encuentre primero. Jeremías 44:23. Vamos para allá. Jeremías. Estamos definiendo la palabra pecado porque tenemos que regresar a algo que hemos transgredido o que hemos roto. Porque ustedes quemaron incienso y pecaron contra Yahweh y no obedecieron a Yahweh, y porque no siguieron su Torá ni sus leyes ni sus exhortaciones, por eso ha venido sobre ustedes este desastre, como es todavía el caso. Aleluya. 44:23. Quebrantaron la Torá, ¿sí? Daniel 9, por favor. Daniel 9 del 9, Daniel 9, del 9 al 11, por ahí más o menos. Dice, creo que leer el contexto de lo que dice Daniel acerca de lo que es pecado y por qué le había sobrevenido una desgracia ahí en Babilonia. El versículo clave es Daniel 9:11, ¿no? Pero vamos a leer un poquito más arriba para entrar en contexto. Dice así, Daniel 9 al 11. De Yahweh nuestro poderoso son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él. Y no hemos obedecido la voz de Yahweh nuestro poderoso, para andar en sus leyes, las cuales puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moshe, siervo del Todopoderoso, porque hemos pecado contra él. Amén. Van 3 definiciones de pecado. Amado hermano, no es lo que usted piensa, no es lo que usted cree y no es lo que usted le han enseñado. Es lo que está en la Escritura. Si usted quiere definir algo, está lo que dice la ley de preferencia, de precedencia, de que lo que usted lee en el Nuevo Testamento ya está atrás. Búsquelo atrás. Búsquelo atrás. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca del pecado? ¿Qué dice Pablo? Vamos a leer, por favor, hermano, Romanos 7:7. Romanos 7:7, por favor. Y amados hermanos, busquen su Biblia y anoten, por favor, porque esto es muy importante para que usted pueda tener una base. Amén. Dice así, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá, la instrucción, no dijera, no codiciarás. Aleluya. Yo no estoy diciendo más nada de lo que está en la palabra. Es que yo no voy a decir lo que dice Humberto Vanegas. No, es lo que está escrito. Y Pablo lo dijo, al que dice el famoso hombre de la ley, que promueve una gracia, el promotor de una gracia. Ahora, la última definición, hermano, para que lea, vamos a leer lo que dice Romanos 3:19, por favor. Romanos 3:19. Romanos 3:19.
Pero sabemos que todo lo que dice la Torá, la instrucción, lo dice a los que están bajo la instrucción, la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante el poderoso. Amén. Y el último, discúlpeme, Santiago 2.9, Jacob, Santiago 2.9. Dice, pero si tienen favoritismos, cometen pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Listo. Ahora, ¿qué tengo que decirle yo al hermano que tiene que hacer? Después que entendiste el concepto de pecado y sabes qué es la palabra arrepentimiento, ¿qué tienes que hacer? Volverte a guardar los mandamientos de tu padre. Así es. Ya, entendiste el concepto. Ahora vuelve a la obediencia. ¿Y dónde lo dice? Vamos a ver qué dice el libro, el Salmo. Vamos a ver dónde está. Lo tenía apuntado por aquí. Es interesante. Es muy hermoso lo que estamos hablando, porque este es un tema que la gente da su conocimiento propio, pero la palabra habla por sí sola. Sí, es exactamente. Salmo 38, 18. Salmo 38, 18. Salmo 38, 18. Vamos para allá. Dice así: por eso te confieso mi maldad, pues me aflige mi pecado. ¿Ya? Por eso te confieso que mi maldad. La maldad ahí es transgredir, violar. ¿Sí? Ya, es lo que tienes que hacer, confesarlo. Y Al-Dutari dijo en Proverbio 28:13, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Y se aparta. Amén. Y se aparta. Ajá. Y se aparta. Apartarse es dejar de hacer lo que estás haciendo. Seguimos, hermanos. Vamos a hacer, porque este tema está sabroso y apenas estamos empezando. Claro que sí. Miren, amados hermanos y hermanas que están en este momento en conexión y los que vendrán, ciertamente habrán algunos que en algún momento dirán, pero están hablando del Antiguo Testamento o están hablando de que hebreo y todo lo demás, porque muchas veces buscamos justificar, pero hay algo que es propio en las Sagradas Escrituras y es lo siguiente, porque muchas veces se dice de que de que la persona se considera gentil y todo lo demás, ¿cierto? Y entonces trata de justificarse con eso. Las Sagradas Escrituras tiene algo muy evidente para ver, pero que si no es por el Padre, no lo podemos ver. Y es lo siguiente, de que desde el inicio, el Todopoderoso siempre ha tenido en cuenta al extranjero en todo. Eso partiendo de allí. Abraham fue extranjero, él estaba en Ur, salió de Ur, cruzó, el padre le dio una promesa, te voy a dar esta tierra, después de con sus hijos, con Jacob le prometió una nación y todo eso lo conocemos. Pero en todo eso siempre ha tenido la participación el extranjero. El extranjero vendría siendo un gentil, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando el pueblo se hizo multitud, que ya estaba en la tierra de Canaán, ya habían entrado, inclusive ya habían edificado el templo y todo lo demás, hasta los tiempos del Mesías Yahoshua, siempre estuvieron los extranjeros allí. ¿En qué sentido? De que la diferencia es cuando un extranjero escucha y quiere servir al poderoso de Israel. Por eso de que en el templo y en la sinagoga se permitía entrar a algunos extranjeros, porque querían servir y daban testimonio de ello. Entonces, esto también lo contempla la Torá. Una misma ley, una misma instrucción tendrá tanto el natural como el extranjero. El que mora contigo, el que quiere servir al Altísimo para que sea su único poderoso. Y ahora cuánto más en el Mesías, que es el Hijo del Todopoderoso, porque él es, por medio de él es que nos está llamando a todos los extranjeros, vamos a ponerlo de esa manera, a que volvamos a nuestro Padre Celestial. Y esto es algo tremendo, hermanos, y si me permiten,
les quiero compartir este pasaje. Quizá a lo mejor ya ustedes lo tienen allí dentro de su listado. Así que me disculpan en esa partecita, pero es lo que dice Segunda de Corintios 7, 10 y 11, que dice lo siguiente. Déjame buscarlo acá. Dice: porque la tristeza que agrada al Todopoderoso, al Altísimo, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Aleluya. Eso de que ahí hay una diferencia, porque cualquiera puede tener un arrepentimiento en un concepto o en su concepto o remordimiento en su psiqui, en lo que sea, pero la diferencia es por qué lo hace y para quién lo hace. Cuando confías en alguien que tiene más poder que uno para librarnos, por eso es la salvación, y eso es precioso. Ahora, hermano Dutari, si nos ayuda con esta pregunta. ¿Una persona que hace arrepentimiento debe hacerlo público o es algo privado? O pueden ser ambas, no sé. Eso debe ser en privado primero con Yahweh y en público con la gente. La gente tiene que ver que tú cambiaste. Porque si te conocen a ti que tienes 3 o 4 mujeres y tienes tu esposa, si tú te arrepentiste en privado, ay, perdóname aquí, pero allá sigues con las mujeres. No, tienes que hacerlo en público y en privado. Esa es la verdad. Hay una palabra que ustedes estaban hablando que se usa mucho y creo que es lo que ha traído confusión, porque miren lo claro que han estado hablando mi hermano Abraham, mi hermano Manuel Medina y mi hermano Humberto. Claramente lo que dice la Escritura. Pero la gente ha empezado a sacar algunos versículos como este, Romanos 6:14, y yo no sabía que la gente cuando citaban ese versículo lo citan de la mitad para abajo. No lo citan completo. Dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que sin la ley no puede haber, no hay brújula, no hay manera de saber si estás o no en pecado. Ahora, lo interesante de esto, parece que se bajó la luz por acá. Lo interesante de esto que es que empieza así, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces no se puede usar la mitad de un versículo para decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tienes que leerlo todo para que tú entiendas que la verdadera gracia te va a hacer vivir en santidad y apartarte del pecado. Aquí lo dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, y es verdad que están bajo la gracia. Ahora mire lo que dice, me gusta, bueno, no se ve allí. Me gusta cómo lo dice esta versión, el subtítulo que tiene arriba, dice, de esclavos del pecado a siervos de Elohim. Dice el verso 17, pero gracias a Elohim, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a esa forma de doctrina a la cual fueron entregados. O sea, se apartaron de su pecado y obedecen ahora, como Teshuvá es volverse a Yahweh, tenemos que volvernos de corazón a nuestro Padre Yahweh para entonces obedecer sus mandamientos y obedecer sus doctrinas. Entonces el arrepentimiento tiene que ser en privado con Yahweh y en público con la gente. La gente tiene que ver el cambio. Es muy triste que la gente vea a fulanito irse para la iglesia con su Biblia muy grande o para su quejilá, pero todos lo conocen, que por la noche se escapa y se mete una droga por allá o se emborracha o trata mal a la esposa. Ahí no hay arrepentimiento, hermano. Ahí lo que hay es lo que abunda hoy en día, el deseo de la gente de tener una agrupación religiosa a la cual pertenecen, pero no tiene que ver con la verdad. Otra cosa que me llama, mi hermano Moshiach, poderosamente la atención es dónde realmente se cambió el mensaje. ¿Cuándo realmente se cambió el mensaje? Y eso es lo que mis hermanos y amigos en el mundo tienen que entender. Quiero leerles lo que dice el mismo maestro en Mateo 3 del 8 al 10. Miren lo que dice Mateo 3 del 8 al 10. Mateo 3. Dice Yahshua el Mesías, produzcan frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver un fruto y el fruto se ve en público y se ve en privado. ¿Ok? Y no piensen decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Yahweh puede levantarles hijos. Pero aquí hay una palabra en Lucas
en Lucas capítulo 3, verso 8, que dice Yahshua lo mismo, pues produzcan los frutos del arrepentimiento. Dice también en Lucas 13, en Lucas 3, del 8 al 14, perdón, dice, no, Lucas 13, 3 y 5. Lucas 13, verso 3 y 5, dice, les digo que no, y ustedes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Palabras de nuestro maestro. Léalo del principio para que entiendan el contexto, porque los judíos querían decir como que los galileos solamente y todo lo demás, pero esto es para que todos escuchen. Léalo del principio, del 1 hasta el 5, por favor. En aquella ocasión estaban presentes algunos que le contaron sobre ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de su sacrificio. Y él les respondió, ¿piensan que aquellos galileos, porque padecieron esas cosas, habían sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Y ustedes, está hablándole ahora a los que están escuchando, dice, y ustedes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Me llama la atención algo antes de seguir. La única vez en toda la escritura donde se repite 2 veces la misma cosa es aquí. Hermano, busque cualquier pasaje en toda la escritura de Génesis y Apocalipsis donde una palabra se repite 2 veces casi igual, no la va a encontrar, solo aquí. ¿Y de dónde salió la palabra? De la boca del Mesías. Dice, les digo que no, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dice, o aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloa y los mató, piensan que ellos han sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén. Y dice el verso 5, el maestro, les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Mi pregunta es la siguiente, Mías Humberto, Abraham y Mías Moshiach, ¿cuándo se cambió el mensaje verdadero? ¿Dónde se cambió el verdadero mensaje? Hoy en día hablan de un Cristo que Él es amor. Y tú pues anda a la iglesia tranquilo, aplaude, brinca, que Él es amor. Él pues ya tú desde que confesaste a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes un sello, tienes el pasaporte seguro. Y si pecas, no te preocupes. Abogado tenemos para con el Padre. Él es amor. ¿Cuándo cambiaron el mensaje? Amado, ¿por qué nos engañaron? Él es amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor, aleluya. ¿Cuándo y dónde cambiaron este mensaje, hermano mío? Nos engañaron a muchos de nosotros predicándonos esta mentira. Y el mundo ahorita va rumbo al despeñadero, iglesias enteras. Porque no se predica el arrepentimiento. Ahora predican que hay que tener una mansión, 4 carros, millones de dólares, plazo fijo. Y no hay un arrepentirse, apartarse del pecado, como predicaron los profetas en aquel entonces, como predicó el Mashiach, como predicaron los apóstoles. Pedro dijo, arrepiéntanse para que venga de parte del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje central de la Escritura, el mensaje de Yahshua, el mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, antes el hermano Mías Moshiach dijo algo que yo lo tenía aquí apuntado, lástima que no se ve allí, lo que uno pone no se ve. Ok, donde el mensaje de Yahshua y del Juan el Bautista, la palabra arrepiéntanse y conviértanse van unidos, como dijo la Moshiach. No se puede separar. Cuando Shuvá, con la terminología que nos enseñó el hermano Abraham, no se pueden separar. Un arrepentimiento hace que te duela lo que hiciste, te apartes de eso, hagas restitución, pero entonces te conviertas al Elohim que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo te conviertes a Él? Volviéndose a sus mandamientos, a sus mandatos y a sus ordenanzas. Esa es la forma. Entonces mi pregunta que yo me hago siempre, digo, Padre, yo llevaba una vida demasiado mala, fui a una iglesia, cambié muchas cosas, pero el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Ahora el Padre me está enseñando cosas que yo no conocía. Y eso es lo que me ha hecho experimentar la verdadera libertad. Y les digo a todos ustedes, nunca jamás en mi vida había sido tan feliz como lo soy ahora. Que conozco la verdad de la palabra, que guardo sus mandamientos. Eso me da certeza, me da seguridad. Y eso es lo que predicamos todos los días al mundo entero. Y todos los días hay testimonio de personas que han dicho, ahora sí me siento confiado, me siento tranquilo, me he apartado del pecado, entiendo lo que es el arrepentimiento, porque es que eso es lo que tenemos que predicar al mundo entero.
No que Jesús te quiere prosperar y te quiere hacer millonario. Eso es basura. Eso no es el evangelio, eso es basura. Y la gente sigue con su pecado, no se apartan. Y Yahshua lo dijo, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No, pero es que nosotros somos una iglesia grande y mira, ahora hemos puesto paredes pintadas de negro y tenemos luces de discoteca y tenemos una cristoteca donde tenemos música transcristiana. Y entran un pocotón de muchachos a bailar y que para que se sientan en ambiente, pero ninguno está en nada. No se arrepienten, no cambian sus vidas. ¿Y cuál es la psicología de los pastores? No, lo que pasa es que tú sabes que los muchachos tienen las hormonas como las tienen y ellos hay que hacer lo que haya que hacer para engatusarlos y traerlos para la iglesia. Pero a mí no me dice eso la Biblia en Primera de Juan. Cuando el apóstol dice, me alegro por ustedes jóvenes que han vencido al maligno. Aleluya. ¿Y qué le predicaban a esos jóvenes? Biblia. Lo que ustedes están aprendiendo esta noche, Biblia, verdad. Porque solo la verdad te podrá hacer libre. Entonces no se deje engañar, amigo que nos escuchan esta noche. Si el Padre te está guiando hoy a una verdad, no te dejes engañar. Entiende que tienes que arrepentirte, ¿ok? Entonces, ajá. Lo que usted dijo de que estas palabras van juntas, ¿usted sabe dónde lo proclamó, lo están proclamando? Ezequiel 18, del 30 al 31, por favor. Ezequiel 18, 30 al 31. Ezequiel 18. Ajá. Hablando de arrepentimiento, de conversión y de volverse a Yahweh. Dice así. Ezequiel 18, del 30 al 31. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Adonai, el soberano Yahweh. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrán de morir, oh casa de Israel? Aleluya. 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 Pablo, ¿qué dice? Si no se arrepiente. Pablo, ¿qué dice en Romanos 6, 23? Romanos 6:23. ¿Qué dice Pablo? Porque la paga del pecado es muerte, pero el don del Altísimo, de Yahweh, es vida eterna en el Mashiach, el ungido, Yahoshua, nuestro maestro. El mismo lenguaje. Amén. Mira esto, hermano. Mire esto, mire esto, mire esto. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Adón. No hay opción, aquí no hay opción. Es un solo camino. Y mira lo que dice, cuál es el propósito de Yahweh con el pueblo que él está levantando. Ezequiel 36, 23 dice, yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de la cual ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh. ¿Cuándo? Cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos. O sea, el pueblo que de verdad es pueblo del Todopoderoso es un pueblo que vive en santidad. ¿Y qué significa vivir en santidad? Vive apartado para él, guardando sus mandamientos y guardando su Torah. Mira lo que sigue diciendo. Es que no se concibe en las escrituras personas que dicen que están en iglesia y que son cristianos y viven la vida que les da la gana. La escritura no contempla eso. Es más, el mismo Mashiach dice en el libro de Apocalipsis, es mejor que sea frío y caliente y no tibio, porque si no te vomitaré de mi boca. Esto está claro. Mira lo que sigue diciendo. Esparciré sobre ustedes agua pura y serán ¿qué? Purificados. ¿De qué? De todas sus impurezas los purificaré y de sus ídolos. Verso 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y guarden mis decretos y los pongan en práctica. Ahí está un pueblo que está arrepentido y que se ha, iba a decir volvido, un pueblo que se ha arrepentido y que se ha vuelto a Yahweh por medio de su espíritu. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser tanto público como privado. Tu vida tiene que ser una vida de santidad. Es más, creo que fue en el maná de ayer. Yahshua dice, creo que es en Juan 14, 23. Si guardas mis mandamientos, mi Padre te amará, yo te amaré y me manifestaré a ti.
pero la palabra manifestaré viene del griego empanizo, que significa yo te haré brillar. Yo me revelaré a ti. Entonces, si nosotros obedecemos, Yahshua nos va a hacer brillar y solo así podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Si no obedecemos, no puede ser. Entonces, mi pregunta, hermano, que yo se la dejo a ustedes y se la dejo a todos los que nos están escuchando. ¿Dónde y cuándo se cambió el verdadero mensaje? Porque lo que se está predicando hoy son paquines. Eso no es Biblia. La palabra es lo que usted está escuchando esta noche. Cuando un hermano dice, la Biblia dice esto, por acá dice el otro, por acá dice aquello, agárrese de ahí, pero no de lo que dicen las denominaciones y piensan. Eso no puede ser, hermano mío. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Entonces debe ser en público, sobre todo, y en privado. Es más, hermano, cuando Pablo dice que si confiesas que Yahoshua es nuestro Salvador y crees en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay algo que la gente no entiende. La palabra aquí es upomeo, que quiere decir una confesión que es prácticamente un contrato legal firmado. ¡Wow! Así que el asunto no es aquí decir que yo tengo a Cristo como Señor y Salvador y andas haciendo lo que te da la gana. Entonces tú no lo confesaste, tú no hiciste upomeo. Porque el que lo confiesa de esa manera es un contrato legal público, autenticado y firmado por ti y por el Padre. Lo confieso como mi rey. Y si Él es tu rey y si Él es tu Salvador, Él es el que va a guiar tu vida y te va a enseñar sus mandamientos. Amén. Así es, amado hermano. Hay algo que me llama mucho la atención. Y esto para nuestro hermano Abraham, para que nos complemente y nos comparta el conocimiento adquirido gracias al Espíritu de Santidad. De que aquí hay algo interesante que se mencionó dentro de los pasajes. Para que las naciones conozcan, ¿verdad? Entonces, cuando revisamos esta forma de hablar a través de los profetas, nos damos cuenta de que, por ejemplo, uno no le va a decir a una persona que practica budismo, arrepiéntete. Que desde su nacimiento le han estado enseñando eso, uno no va a decirle arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque eso es lo único que ha hecho. Entonces, el mensaje es para aquellos que han escuchado la palabra del Altísimo. Y eso hay que tenerlo claro también. En nuestro caso, por ejemplo, a pesar de que hemos caminado entre diferentes denominaciones a través de los años, nuestro Padre Celestial ha permitido que en el caso nuestro podamos escuchar en alguna manera su palabra. Algún verso hemos escuchado en algún momento, desde pequeñito, sea en la escuela, sea en la casa, que lo escuchamos en la televisión o lo escuchamos en la radio, o escuchamos una persona que lo leyó en algún lado. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando revisamos el ministerio de Yohanan el Inmersor, ¿verdad? Él le hablaba fuerte a la gente. Y era porque ellos desde pequeños habían escuchado la Sagrada Escritura en algún momento de su vida o en toda su vida, pero estaban haciendo cosas que no se debería hacer. ¿Ves? Estaban violando los mandamientos de nuestro Padre, estaban secundando los intereses de gente que se guiaban por sus intereses y por amor a la riqueza, porque eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, amado hermano Abraham, sabiendo de que Yohanan era una persona que hablaba fuerte, también nuestro Mesías Yahoshua le hablaba fuerte al pueblo. Dos cositas para ver si nos comparte esto y entonces pasamos, luego que usted concluye en su respuesta, leamos algunas preguntas de los hermanos que estén haciendo a través de los canales respectivos. 1. Hermano Abraham. El ministerio de Yohanan el Inmersor, él hacía el llamado de manera fuerte para que conmoviera y a la vez estaba la inmersión. Háblenos un poquito de esas dos fases,
porque él les hablaba, le daba a conocer su error y a la vez él estaba cerca para que hicieran un acto en ese mismo momento, para que entonces procedieran y se sumergieran, y él lo se dice y los emisarios posteriormente lo dicen. Si nos puede compartir un poco de ello, hermano. Sí, cómo no. Es interesante porque ayer miércoles, un grupo de jóvenes del ministerio nos consultó para los días miércoles sacar un programa nuevo que se llama Jóvenes Valientes. Fue algo inesperado y bueno, se cocinó ayer mismo el programa, todo lo demás, y nosotros no queremos desanimar a nadie, y lo que queremos es que los jóvenes se despierten. Los jóvenes tienen que despertar porque ellos son los sucesores, ellos son la nueva generación. Y qué mejor que un joven predique a otro joven. O sea, es más fácil que un joven le predique a un joven y lo atraiga a que ya personas adultas les prediquemos y ellos vengan, ¿no? Esto es porque los jóvenes tienen su lenguaje, su modismo, su forma de ser, y cuando un joven ve a otro joven dice, wow, hey, por ahí me voy. Entonces ayer en el programa en el cual el hermano Moshe y yo fuimos invitados, estábamos tocando el tema de la ley y la gracia. Entonces ahí tocamos qué es la ley o la Torá, pero viéndolo desde una perspectiva hebrea. Y ahí enseñamos de que la palabra Torá significa instrucción, pero ella tiene una raíz etimológica que es Yará. Yará. Yará significan tres cosas fundamentales: fluir como agua, lanzar una flecha o el ¿cómo que se llama? El antiguo arte del arco y de la flecha, donde uno pone la flecha en el arco, lo extiende y la flecha tiene que dar en el blanco, o señalar y destacar algo con el dedo, ¿ok? Apuntar. Eso significa yará, dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco en el cual nosotros tenemos que dar? La bendita Torá. También hicimos algo interesante. Le preguntamos a los hermanos cómo se diría ley al revés. Y ellos dieron hiel, algo amargo, ¿cierto? Entonces, ustedes hermanos saben, los que estamos aquí en este panel, que cuando militábamos en el mundo cristiano y todos éramos líderes, todos teníamos puestos pastores o presbíteros o maestros. Algunos estudiamos instituto bíblico. Y cuando nosotros se nos hablaba y se nos decía la ley, de una vez nos venía un asunto ahí y pensamos en amargura, en yugo de esclavitud, en estamos atados, grilletes automáticamente. Pero la Torá es libertad, amados hermanos. Eso lo venimos a entender ahora que vinimos a este caminar, porque alguien nos habló y las ovejas oyen su voz y siguen. Eso es todo. Las que no son del Padre, sencillo. El Mesías digo, las que no son del Padre no oyen la voz y no lo siguen a sus pastores. Pero la oveja de nuestro Padre oyen la voz y siguen. ¿Cuál es la voz de nuestro Padre? Yará, dar en el blanco, apuntar con el dedo hacia una dirección específica. La bendita Torá de nuestro Padre. Quiero que me ayuden con unos versos para que entendamos qué es arrepentimiento. Ya estamos claros, ya hemos dicho que es arrepentimiento, pero el tema aquí es el siguiente. El tema es que se está pensando que se está predicando un evangelio nuevo, que el Mesías trajo algo nuevo, un evangelio nuevo. Por eso la ley está abolida, porque él trajo algo nuevo. Y yo les quiero demostrar a ustedes, aunque ya lo dimos en otro programa, pero para refrescar qué es el evangelio, qué es lo que Juan el Inmersor, Yohanan Hamasbil, Juan el Bautista, predicaba y por qué lo hacía. A ver, Malaquías capítulo 3, verso 7. Me lo leen, por favor. Dice así: desde los mismos días de sus padres ustedes se han apartado de mis leyes y no las han observado. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes preguntarán, ¿cómo volveremos? ¿En qué nos hemos de volver? ¿En qué?
en que se habían apartado de la Torá de nuestro Padre, siguiendo los preceptos de hombres. ¿Ok? No se entiende en las traducciones porque la palabra Torá la tradujeron al griego como nomos. Entonces ahí se pierde la esencia. ¿Por qué? Porque hay ley Torá, hay ley del pecado, hay ley takanot, que son los mandamientos añadidos. Y al no tener estos conceptos claros, el traductor, precisamente por no tener una mente o no tener conocimiento de la cultura y del pensamiento de nuestro Padre a través de su pueblo Israel, pensamiento hebreo, simple y sencillamente en el griego, pues la lengua griega es muy profunda, inclusive tiene más significado y más profundidad que el mismo español, pero el hebreo es superior. Si usted busca en el Strong, por ejemplo, Teshuvah, en hebreo le va a salir una gran lista. Y según el contexto usted va ubicando los significados. Pero si usted va al griego y busca la palabra arrepentimiento, él va a tener bastante significado, pero no más que en hebreo, ¿no? Porque es que tenemos que ver la etimología desde su origen, porque se ha perdido esa esencia. Se trató de buscar de un idioma helenizado conceptos o palabras que le cupieran del hebreo para hacer la traducción. Ayúdenme con otro. Y entonces este pasaje que acabamos de leer es claro, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi Torah. ¿Malaquías qué? Ese es Malaquías 3:7 y dice: y no la guardasteis. Ahora vuélvanse a mí, vuélvanse a la Torah, y yo me volveré a vosotros. Muy bien, ahora me buscan Zacarías capítulo 1, verso 3. Dice así: Mientras diles además, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, vuelvan a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo volveré a ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos. Ahí está. Amén. Vuélvanse a mí. ¿Volvernos a qué? ¿Volverse a qué? ¿Cómo usted se puede arrepentirse si usted no sabe de qué se va a arrepentir? Uno se arrepiente de sus pecados. ¿Qué es pecado? Violación de la Torah. Nosotros, todos la hemos violado. Para eso vino al Mesías. Él vino a pagar la condena por esa violación de la Torah. Él nos libró de ese pecado y de las garras de la muerte. Pero la persona que sale del agua en la inmersión es una nueva criatura. Cero pecado. Ya la ley, la Torah, no lo puede acusar porque ya murió, o sea, quedó en el agua, quedó ahí abajo, está muerta. Lo que salió es una nueva criatura, cero pecado. Pero eso no significa que usted va a ponerse a pecar, porque entonces estaría pisoteando la sangre del Mesías. Tenemos otro pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Una pequeña pregunta, hermano. Adelante. Hay una confusión en el mundo y es la siguiente. Yo quisiera preguntarle a usted y a todos los hermanos panelistas, ¿por qué se ha dado esto? O sea, usted está hablando muy claramente de que la gente tiene que volverse a Yahweh. Correcto. ¿Por qué la gente tiene el concepto de que el creador del universo se convierte a los panameños, a los ticos, a los colombianos? O sea, él es el que se convierte a la gente y no la gente a él. ¿De dónde salió esto? Porque eso es lo que está pasando. La gente dice, no, nosotros los ticos tenemos tal costumbre, los panameños tenemos tal costumbre, allá el creador que se acomode a nosotros. Yo no entiendo esa parte. Y como no, se la busco inmediatamente, ya que estamos en eso, pero me leen, por favor, Segunda de Crónicas 7:14, mientras le busco la respuesta. Aquí rapidito. Dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Aleluya, tremendo. Y Aleluya. perdonaré sus pecados. Y perdonaré sus pecados. Perdonaré su transgresión a la Torah. Qué tremendo, Eso, ¿verdad? Eso.
Entendiendo contexto, entendiendo definición, entendiendo palabras. Hermano, pero dice que si se apartan de sus malos caminos, Yahweh hace eso, si no, no. Correcto. Así es. Ya le estoy buscando el Lamentablemente, pasaje, lo que para ellos piensan en los malos caminos es su definición. No es lo que dice la palabra. No es lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Pero el homosexual dice que él está bien. Ajá. Pero si tú le dices que está en la palabra, no, eso está obsoleto, eso no lo escribió, es una inspiración de hombre y excusa, pero está escrito. Y dice Dios nos ama así. Y Dios es nos amor. acepta tal como somos. Entonces se abren iglesias para homosexuales, yendo totalmente en contra de los caminos correctos de Yahweh. Y sale con esa de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermano, falso. El impío será cortado. Así es sencillo. Aquí lo tengo. Por favor, vamos a ver. Voy a responderle rapidito eso, amado a Dutari. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. 2. Verso. Voy a leer desde el 5. Aquí es donde viene todo el asunto. Dice. Contexto, correcto. Dice. Ahora saben que lo detiene para que a su debido tiempo se revele, porque ya está operando el misterio de la iniquidad, dicen todas las Biblias, el misterio de la iniquidad. En griego, la palabra iniquidad es anomía, y anomía significa sin ley. Entonces yo voy a leer textualmente cómo debe traducirse esa palabra, y usted que me escucha puede buscar esa expresión en griego y busque en el Strong las palabras donde traducen iniquidad, búsquela y ahí le va a aparecer anomía o anomos, dependiendo del uso, y miren cómo debe decir la correcta traducción, y eso es lo que está operando en sus narices. Lo que pasa es que los traductores simplemente cuando ellos hicieron la traducción, ¿verdad? Ajá. Cuando ellos hicieron la traducción y ellos vieron ese asunto, ellos para no asustar, y además eso se estaba yendo en contra de su teología, ellos simplemente van a poner iniquidad y punto. Y ya, algo malo, punto. Miren, porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley. Eso es lo que pasa. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. Y entonces se manifestará el inicuo. Bueno, ahí, ese inicuo, anomos, y se manifestará el sin ley. Aquí el maestro Yahoshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del sin ley se realizará por obra de Hasatán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por esto, el Todopoderoso les enviará un poder engañoso para que crean en la gran mentira, dice, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad. Amado, de memoria, dígalo, cualquiera de ustedes, dígame de memoria, Salmo 119, 142. ¿Qué es la verdad? A ver. Tu Torah es la verdad. Tu Torah es la verdad, es justicia. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Y se han apartado de la verdad, y por eso no tienen el entendimiento de qué es arrepentimiento, porque no saben qué es pecado. Ellos lo que tienen es un remordimiento santo, porque que no son personas malas. Lo que pasa es que han sido mal instruidas, y también esto es un misterio que está operando desde el inicio, y todos venimos de ese engaño, hermano. Pero gracias a estos programas se está llevando el evangelio que se está predicando desde el principio, porque estamos leyendo que esto se ha predicado desde el principio. Vamos a leer otro, Isaías 55:7. Ese es el evangelio. Siempre se ha predicado lo mismo. Él no trajo nada nuevo. Y dice el Salmo 19:7, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma.
O sea, la persona que no la guarda, que no la observa, no se ha convertido. Esa es la realidad. No se ha convertido de su delito y pecado. Por eso estamos viendo artistas y estrellas del evangelio que están cayendo uno a uno. Correcto, amado. ¿Verdad? Porque es que si tú no guardas los mandamientos, tarde o temprano te vas a resbalar. Isaías 55:7. Dice: abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planes, vuélvase a Yahweh, y él lo perdonará, a nuestro poderoso, que perdona libremente. Ahí está. Arrepiéntanse, dice, vuélvanse, y él perdonará, ¿qué cosa? Sus pecados. Voy a traducir esa palabra pecado, no me gusta usarla. Porque dice 1 Juan 3:4 que pecado de transgresión de la ley. Así que arrepiéntanse, dejen la transgresión de la Torá y vuélvanse, y él los va a perdonar de esa transgresión a sus mandamientos. Esa es una correctísima traducción. Pero hay el temor de los grandes, de los escribas, de esa pluma escriba, y no estoy hablando de los escribas judíos, no, estoy hablando de los escribas modernos, los mutiladores del evangelio, diciendo que es un evangelio nuevo, es el mismo evangelio. Y respondiendo a la pregunta del hermano Moshe, es sencillo. La predicación de Juan el Bautista, ¿cómo empezó? A ver, ¿cómo empezó? Arrepiéntanse, vuélvanse. El que viene detrás de mí, al que yo no soy digno de desatar sus sandalias, yo lo bautizo en agua, pero el que viene lo va a bautizar ustedes con fuego, para que seamos portadores de la verdad que se ha predicado desde el inicio de los tiempos, porque se le entregó la Torá al pueblo y el pueblo constantemente la quebrantaba. Y el Padre tenía que estar enviando jueces, tenía que estar enviando a los profetas. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que si el pueblo hubiera guardado la Torá tal cual como es, nunca hubiese habido necesidad de enviarles profetas ni nada al pueblo? ¿Por qué? Si ellos están guardando los mandamientos. Y vino Juan el Inmersor, que fue el último profeta de oficio, porque hoy no hay profeta de oficio, hoy lo que hay es don de profecía. Fue el último profeta de oficio y predicó lo mismo que predicó Isaías, que se predicó en Crónica, que predicó Zacarías. Esto es tremendo, amados hermanos. Esto es tremendo. Léame Romanos 8, versículos 6 al 8. Vamos a ver qué nos tiene que decir el apóstol. Romanos 8, versos 6 al 8. Ajá, a ver. Vamos a ver si estamos equivocados, ¿no? Va a hablar el apóstol. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con el poderoso, porque no se sujeta a la Torá, a la instrucción, a la ley de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar al Todopoderoso. Aleluya. El apóstol de la gracia. El apóstol de la gracia lo dijo. Lo dijo. Ustedes se apartan de la ley de nuestro Padre, de la Torá bendita, de su instrucción sagrada. Ustedes andan en la carne, en su delito y pecado, porque ustedes no tienen la menor idea de lo que es pecado. Adelante, amado. Hermano, ahí mismo en Romanos capítulo 8. Amén, amén. Dice en el verso 3, porque Yahweh ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moshe, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. ¿Qué hizo Yahweh? Envió a su hijo en la misma débil condición de hombre pecador. Por ahí hay gente que dice que Yahshua no pecó porque él era mitad Dios y mitad hombre, y otros dicen que era Dios total. Y también algunos dicen que ni siquiera lo del madero les dolió porque como era Dios, los clavos no le dolían. No, él vino como hombre. La Biblia dice que el que no reconoce que Yahshua HaMashiach vino en carne, el tal no es de Yahweh. Él vino como hombre. Pero mire lo que dice. Envió a su hijo en la misma débil condición del hombre pecador como sacrificio del pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Pero mire lo que dice el verso 4. Esto es revelador. ¿Para qué hizo esto? Lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige. Aleluya. Está diciendo el apóstol Pablo, podamos cumplir lo que la ley exige. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al espíritu. Y sigue diciendo, bueno, lo que leyó usted antes, los que se preocupan solo de las cosas humanas son enemigos de Yahweh porque ni siquiera pueden someterse a su ley. Ese es el apóstol de la gracia. De la gracia. Hermano, esto es un engaño terrible.
en el cual nosotros estábamos y en el cual están muchos hermanos en iglesias en el mundo entero. Están engañados. Le están diciendo que ahora vivimos sobre una gracia sin entender qué es la gracia. Es un favor que recibimos de lo alto para poder guardar los mandamientos de Yahweh y ser salvos. Esa es la definición de gracia. Seguimos con el Juan el Bautista, Johanán el Inmensor. A Moshiach, léase Jeremías 51:28, por favor. Jeremías 58. Jeremías 58:21. 58 no hay. 51:28 dijo Hernán. 51:28, perdón, 51:28. Ahora sí. 51:28. Alisten contra ella a las naciones, a los reyes de Madai, a sus gobernadores, a todos sus dirigentes y a todas las tierras que ellos gobiernan. Jeremías 51:28. Ajá. Ahí la palabra preparar. ¿Usted qué significa? Porque voy a llevarlo, estamos hablando de Juan el Inmensor, del Inmensor, Johanán, para que vean que la palabra que ellos hablaron siempre tenía que tener relación con los profetas, ¿ok? Y esta palabra de preparar es del Strong H6942. Usted lo puede buscar también para ver las definiciones, por favor. Vamos para allá. H6942 de Jeremías 51:28. La palabra preparar, porque nosotros creemos que preparar es agarrar ingredientes y ponerle sazón y vamos a preparar algo. Pero la escritura define qué es preparar. Y vamos a agarrar dos o tres palabras, tres conceptos de lo que quiere decir preparar. Porque Johanán dijo. La palabra hebrea Kadash del Strong 6942. Aleluya. Kadash, raíz primaria ser, causativo hacer, pronunciar y observar. Como limpio, ceremonial. También apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. Ahí está. Santifíquense en las naciones, prepárense, celebren la fiesta de Yahweh. Ahí está el contexto de esto, lo que quiere decir el hermano, nuestro Johanán. Hay que volverse porque, es más, en nuestros tiempos nos apartamos de las leyes y nos apartamos de las fiestas. En este tiempo, el tiempo profético que estamos viviendo, la gente no lo conoce porque no sabemos las fiestas. No sabemos las fiestas. ¿Por qué? Porque hemos desechado los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Hermano, ¿qué dice Isaías 43? Isaías 43, por favor. Isaías 43. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para Yahweh, enderecen una carretera en la soledad para nuestro poderoso. ¿Quién dijo eso? Johanán. Johanán el Inmensor. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra preparar? Mía, por favor, para entender el contexto de lo que está diciendo nuestro profeta Johanán el Inmensor, por favor. H6437. H6437. La palabra es paná. Raíz primaria, girar, voltear. Por implicación, enfrentar. Introducción especial, aparecer, mirar, etc. También se puede definir en sus usos como andar, apartarse, atender, barrer, buscar, caer, clarear, considerar, cuidar, declinar, desocupar, echar, encaminar, ir, juntar, limpiar, marchar, mirar, mudar, perecer, preparar, seguir, ver, volver, vuelta y yacer. Vuélvanse al camino a Yahweh, enderecen sus calzadas, vuélvanse, es lo que estaba diciendo, era eso, volverse, preparar el camino, es volverse, y el Strong griego, Mias, para terminar en este comentario, G2090, No le escuché, hermano. G2090, el Strong griego, para terminar este comentario de Johanán.
No le escuché el pasaje y lo demás. Ya. Es que decía el Strong griego del G2090. Ese está donde él decía preparar camino. Voy a buscarlo. Entonces tiene que estar en Mateo. Voy para allá. Déjame buscarlo. Mientras tanto, ustedes sigan comentando para que no se mantenga el silencio ahí. Sí, muy bien. Vamos a revisar rapidito los comentarios de los hermanos. Solamente hay 2 comentarios cortitos y vamos a tratar de ayudarlo. Pregunta Salvador José Chirino. Cuando hay un arrepentimiento genuino y la persona quiere ser sumergida en las aguas y no hay un río o piscina alrededor, ¿se puede hacer en una ducha de su casa? A ver quién me ayuda, al hermano. Shalom, amado hermano. Primeramente, para lo que es la inmersión, el acto de la inmersión, en el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías, en las aguas, propiamente es necesario de buscar un lugar que sea con aguas corrientes, ¿verdad? Para que sea un río lo mejor, que sea un río, en su efecto algún lago, alguna laguna, y en algún momento quizá también puede ser el mar, porque son aguas corrientes. Ahora, la situación por la cual estamos pasando ahora mismo, ¿verdad? Por la pandemia y demás, y restricciones que se están haciendo, quizá eso nos impide movilizarnos. Por ello, lo primero es de que si aún no la ha hecho, es pedirle al Eterno de que abra la oportunidad de que pueda hacerlo en la manera en que escrituralmente se da, ¿verdad? Elevar a nuestro Padre Celestial en oración para que se dé la oportunidad para ello. También de igual manera es necesario de que tenga testigos que sean de testimonio en la fe del Mesías, porque es necesario de que alguien ore y invoque el nombre de nuestro Padre, y de que si esa persona también es temerosa y también tiene el espíritu de santidad, entonces por medio de sus manos pueda también usted recibirlo, porque así también nos lo enseñan las Escrituras. Ahora, la última instancia en tal caso es de que si uno lo puede hacer en su hogar, en algún tipo de recipiente o en el baño, eso ya sería la última parte, como un extremo de necesidad. Pero no tenemos que pensar de que eso sea así, ¿verdad? Procuremos primeramente elevar nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, porque sabemos de que Él escucha cuando queremos hacer su voluntad y de que Él nos abra las puertas para que pueda hacerlo. Ya cuando se hace la otra fase, entonces, por ejemplo, la parte extrema, que es la que queremos evitar, ¿no? Por eso pedimos a nuestro Padre que nos permita estar entre su creación, entre la naturaleza, un ambiente hermoso, precioso bajo las nubes, en el cielo, entre árboles, todo lo demás, porque eso es bien hermoso. Ya de que si toca lo otro, entonces también es necesario de que pueda arreglar y acondicionar el lugar en el que va a estar. ¿Esto qué quiere decir? De que usted pueda tener como que un espacio para hacerlo, vestirse para ello de igual manera, de una manera recatada también. Si puede tener de que una manguera, una cosa así, puede hacerlo afuera, puede hacerlo también, no necesariamente dentro de un baño como tal. Ya esa parte es recursos, o sea, poder tener recursos para hacerlo, ¿verdad? De que se pueda hacer, porque sabemos de que el baño es un lugar en el que uno está haciendo otras cosas comúnmente. Entonces, si uno puede utilizar una manguera, conectarla, entonces la otra persona le rocía, por decirlo así, pero ya ese es el caso extremo.
rogamos a nuestro Padre de que cada uno de ustedes, hermanos, puedan hacerlo es en la manera en el que, o sea, en la presencia de nuestro Padre en el sentido de la naturaleza. Así que pienso que eso puede ser de esa manera. Así ya lo hemos hecho en una ocasión por lo que está sucediendo actualmente, que fue en el año 2020. Pero correcto. Que fue cuando la pandemia, que fue cuando la pandemia entró con todo, y entonces había restricción de salir, no se podía salir, era cuarentena, encierro, y ya venía la fiesta de Pesaj. Exacto, y además de que también no se puede, o sea, el otro factor es de que no se podía hacer en grupo. Exacto. Porque comúnmente uno se organiza para ir con hermanos a hacer la inmersión en un día específico. Pero sí lo importante, amado hermano, es de que pueda tener una persona que dé testimonio. En este caso, por ejemplo, para si estás solo, puede ser de que pueda en algún momento compartir junto con algún hermano a través de estos medios, de la internet, del WhatsApp y todo lo demás, para que entonces también le pueda ir guiando y pueda hacer una ceremonia que sea también hermosa, de dedicación, porque eso en sí es como también una dedicación, ¿no? Así es. No sé si alguno de los hermanos quiere aportar a la inquietud del hermano Dutari. Sí, recuerdo cuando se aprobó en las asambleas de Yahweh y en los hermanos de Panamá, que la pandemia creo que estaba empezando, que estaba difícil. Incluso una de las cosas que ustedes hablaron, y también el Morey Joseph, es que pues se pudiera hacer así, que lo importante era entender lo que estabas haciendo, pero que después cuando se abría la oportunidad de ir a un río o una playa, pues lo hicieran de la manera de hacer la inmersión. Pero hermano, yo quiero compartirles el testimonio de las personas haciendo la inmersión en la bañera, que a mí me pasaban los videos. Hermano, gente llorando a llanto suelto, o sea, habían entendido lo que estaban haciendo. Porque hay personas que pueden ir a un río muy lindo, una playa muy linda, pero no entienden lo que están haciendo, se sumergen como cuando que se van a bañar a la piscina. Pero esta gente estaban entendiendo lo que estaban haciendo. Estaban muriendo a sí mismos con Yeshua y resucitando con él para vida eterna. Así que en casos como estos, no sé el hermano que hizo la pregunta, pero hay personas que estaban a 4, 5 horas y 8 horas donde podía haber un lago, una playita, una quebrada, un río, con distancia bastante lejana y no se podían trasladar hacia allá. Exacto, ahí se idearon las logísticas, pero ya la cuarentena se abrió, ya poco a poco. Yo sé que los países están permitiendo muchas cosas, así que tengamos fe y tratemos de que no irnos a los extremos, ¿no? Tratemos de ver cómo hacemos en esta vuelta, tratar de hacerlo bien. Vamos a programarlo tenemos tiempo para programarlo antes del Pesaj. Sí, correcto, claro. Hermano, sí. Yo vi una inmersión en Rusia impresionante. El que iba a hacer la inmersión tenía un mazo y le estaba dando al hielo, hermano, hasta que fue abriendo un charco. Y cuando el charco estaba grande, hermano, al que iban a hacer la inmersión era un señor bastante delgadito. Cuando lo metieron en el agua, que lo sacaron, venía así, digo, ese viene congelado allá. Salió azul. Padre, qué fe más tremenda, romper ese hielo para hacerle la inmersión a una persona. Qué tremendo eso. Qué tremendo. Tenemos una segunda pregunta. La hermana Mari de Uruguay dice, el fin de la ley es Hasatán, ¿verdad? No sé quién me la puede ayudar. Yo creo que eso tiene que ver con Romanos capítulo 10, verso 4, que dice que el fin de la ley es Cristo, ¿no? El hermano Dutari casualmente ahorita mismo está dando un curso que se llama Pablo y la Ley. Yo creo que ya tocaron ese tema, Romanos 10. Es bueno que lo escuche. También en Yeshua Metsudah tenemos ese curso. Si usted se mete en el WhatsApp, en el Drive, ahí tenemos también Pablo y la Ley. Y entonces les busco el pasaje rapidito. A ver. Acuérdense que estamos en arrepentimiento. Cuando quieran saber eso, lo podemos pasar en el sí, correcto. No, hermanita, el fin de la ley no es a Satán. Nada más se lo dejo hasta ese tamaño. La invito a que visite las redes sociales, Reuniones de Iria 6 Discípulos, que yo estoy seguro que ya el pastor Dutari dio ese tema. Adelante, Dutari. Sí, yo creo que lo que el hermano está diciendo es lo siguiente. Lo que pasa es que la gente dice que el fin de la ley es Cristo, entre comillas. Correcto. Y realmente el Mesías es el propósito de la ley, correcto, no el fin de la ley. Ok, pero creo que el hermano está diciendo que el fin de la ley es Hashatán, porque Hashatán es el que le quiere poner fin a que la gente sigan aprendiendo y obedeciendo la ley. Como un comentario sarcástico o irónico, más que nada. Ok, listo, pues.
ya encontré el versículo. Es Mateo 3, del 1 al 3. Donde está la palabra preparar. Mateo 3, del 1 al 3. Mateo 3. Dice, en aquellos días apareció Johanán el inmersor proclamando en el desierto de Yahudá y diciendo, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. Este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus senderos. Aleluya. En las palabras, él refirió lo que dijo el profeta. Él no hablaba, Yahoshua y los discípulos no dijeron nada contra los profetas. No, nada diferente. Preparar, volverse Kadosh. La predicación de Juan el Bautista fue la misma predicación de Zacarías, de Jeremías, de todos los profetas, los patriarcas, de todos. Vuélvanse. Y la predicación del Mesías fue lo mismo. Arrepiéntanse. Es la misma, el mismo evangelio, la misma besora. Eso no ha cambiado. No se trajo nada nuevo, señores. Ahora, hermano, aprovechando lo que se está hablando, porque se está tocando un poquito en esta parte, en este segmento, de lo que es el arrepentimiento y también lo que es la inmersión. Y eso tiene que ver también en relación, que eso fue la pregunta también que se le hizo al hermano Abraham, que nos ha compartido consultas y todo lo demás. Y eso lo podemos ver de esta manera para el hermano Chirino, que creo que se llama el hermano que escribió al principio. Que es el caso que ocurrió con Cornelio. Y aquí vemos algo interesante, porque Cornelio era una persona que se supone podría ser extranjero o de familia extranjera, que podría tener algún tipo de familiaridad con el pueblo de Israel en alguna manera. Eso no se explica en las escrituras, pero lo que sí se conoce es de que este varón, que era un centurión romano, era temeroso del Altísimo y lo servía y hacía diferentes obras. Oraba, iba al templo y hacía todo ese tipo de cosas. Tanto así que el Todopoderoso le envió un mensajero, ¿verdad? Y este acontecimiento se le da a Kefá, Pedro, por medio de una revelación que después ya hablaremos de eso posteriormente. Y entonces él fue y le visitó. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que en él recibió primero el Espíritu de Santidad. Esta persona, conociendo la palabra del Todopoderoso, en algún momento tuvo que hacer arrepentimiento. Correcto. Y comenzó a dar frutos de ello. Llegó el momento en el que entonces le apareció el mensajero, porque ya el Todopoderoso que conoce nuestros corazones vio el corazón de este varón y de su casa, y le mandó el mensajero y le dio una instrucción. Llamaron a Pedro y fue allá. Y entonces, cuando llegaron y se conoció la revelación de todo lo que estaba sucediendo, entonces él recibió el Espíritu de Santidad primero y después se sumergió. Y eso es algo precioso, porque en este aspecto, quizás con esto que está ocurriendo de la pandemia y todo lo demás, puede hacer que ocurran eso en el corazón y en la vida de muchas personas, de que puedan recibir el Espíritu de Santidad antes de hacer la inmersión en agua. Lo que pasa, amado hermano, es que el Espíritu de Santidad opera en el creyente desde antes de la inmersión. Es todo un proceso para alcanzar arrepentimiento. Él va trabajando en la persona. Así que eso no es algo sorpresivo. Eso ha ocurrido, claro que sí. Y también lo que dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos 2:38, dice que Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese o sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahoshua. Ahí hay otro golpe a la cabeza a la Trinidad. Ahí no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Yahoshua, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu de Santidad. ¿Ok? Y otro testimonio está en el libro de Hechos 16, vamos a buscarlo, 16 del 30 al 31, vamos para allá.
Dice, sacándolos le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creed en Yahoshua Hamashiach y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea Yahweh. Este es por fe y por inmersión y por predicación, hermano. Amén, así es. Así Y esto mismo es algo precioso porque eso va muy tomado del arrepentimiento. Y eso lo dice aquí, por ejemplo, de lo que le estaba comentando, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18, en el que dice, al oír estas cosas se calmaron y glorificaron al poderoso diciendo, así que también a los gentiles Yahweh les ha dado arrepentimiento para vida. Y eso fue por lo que ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Ves? Entonces, eso va muy de la mano. O sea, que el arrepentimiento es un paso importantísimo en cada una de nuestras vidas. O sea, en cada uno de nosotros. Quizás el evento más importante, por decirlo así, la decisión, el arrepentimiento. Adelante, Adutari. Hermano, la cualidad del verdadero pueblo de Yahweh es que ha pasado por el arrepentimiento. Aquí hay una radiografía del verdadero pueblo de Yahweh en Primera de Juan 3. Dice claramente, saben que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Y saben que él se manifestó para quitar los pecados y que en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no continúa pecando. Todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo el que sigue infringiendo la ley no le ha visto y ni lo conoce, ¿correcto? A mí me tocó una vez predicar en la cárcel y pues vino a mí un señor bastante fornido con un afro y me dice, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo fui pastor? Pues la palabra dice, hermano, que si tú seguiste pecando, tú nunca lo viste ni lo conociste. Aunque el hombre te haya puesto el título de pastor o de apóstol, como esos apóstoles que ahora se andan divorciando y las mujeres le ponen pequeñas demandas de 120 millones de dólares. Eso es una vergüenza, hermano. Yo creo que ahí debería caerle el gobierno de Estados Unidos por enriquecimiento ilícito. Eso es delincuencia. Y usan la corbata y el saco y la palabra para hacer esas estafas que hacen. Ok, dice, hijito, que nadie los engañe. Mire, este es el verdadero pueblo de Yahweh, el que se ha arrepentido. Dice, el que practica la justicia es justo. Y la Biblia que dice que la Torá es justicia eterna. Es practicar la Torá. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del acusador, porque el acusador peca desde el principio y para eso fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del pecado. Todo el que ha nacido de Elohim, ese es el pueblo de Yahweh, no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. Y antes de leer la otra parte le voy a decir esto. Hay hermanitos que dicen, no, hermano, y dice claramente que no practica el pecado. O sea, tú puedes fornicar de viernes en viernes o tal vez cada 15 días, porque aquí dice práctica, aquí está hablando de todos los días. No. Sigue diciendo, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Elohim. En esto se revelan los hijos de Elohim y los hijos del acusador. Aquel que no practica justicia no es de Elohim, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces aquí está la radiografía del verdadero pueblo de Yahweh. Un pueblo que se arrepintió, ya no vive transgrediendo la ley, como dice mi hermano Abraham. Es muy importante poner el significado de pecado, como hace mi hermano Abraham, en partes de la Biblia que usted está leyendo. Dice, en vez de decir pecado, transgresión de la ley. Para que la gente vaya entendiendo las cosas. Y justicia es guardar los mandamientos. Amén, así es. ¿Ya? Así es. Hagan ese ejercicio, mis hermanos, para que ustedes vean cómo van a entender la escritura ahora y van a tener un poquito más de celo de lo que es obedecer a todo. Por eso, ¿y qué es volverse? Que es lo que estamos hablando aquí. Amén. Y gracias es el poder de nuestro Padre para que nosotros guardemos los mandamientos. Busquen la definición en Wikipedia si quieres. No hay, amado hermano Moshiach, mire, ya son las 9:30. O sea que ya vamos a concluir. Y vamos a tener que hacer una segunda parte para la próxima semana, si el Eterno lo permite. Vamos a atender ahora
los pocos comentarios que tenemos en el grupo ya para culminar, Claro. para ayudar a los hermanos. Muy bien. Tenemos, aquí hay algo interesante, bien interesante, miren. La hermana Lucy Salgado dice, lo más entendible sería el fin de la ley del pecado de Yahushua. Bueno, sí, si la palabra fin es de final, ¿ok? Pero en el pasaje de Romanos 10, capítulo, verso 4, esta palabra fin es griega, es telos. Es telos, y telos significa finalidad, propósito. O sea que la traducción correcta es que el propósito de la Torah es el Mashiach. ¿Por qué? Porque Yara, como le dije, la raíz de Torah es Yara, dar en el blanco o señalar con el dedo. Dar en el blanco. Errar. Exacto, pecado es errar en el blanco. Es el que dice, el que enseña que la ley está abolida, él está errando en el blanco. Y no voy a entrar en una polémica con nadie por eso, porque eso es así. Entonces, su traducción del fin de la ley del pecado de Yahushua es cierta, sí, siempre y cuando la palabra fin aquí es el fin de final, de final, no de propósito, sino de que se le pone fin a la ley del pecado. El que le pone fin es el Mesías, sí, él es el que le pone fin, pero en Romanos 10 esa fin no es de final, es de propósito. De propósito o meta, propósito o meta. O meta también. Pregunta Ricky Luna, ¿quién es el sin ley? Bueno, amado, mire, dos conceptos, el sin ley. Una persona que no guarda Torah o que dice que la Torah está abolida es un sin ley, así de sencillo. El segundo, dígame, amado. Sí, pero el sistema religioso. Sí, voy para allá. Ajá, por eso dije que son dos conceptos. Amén. Una persona que dice que la Torah está abolida es un sin ley, así de sencillo. Es un gentil, es un sin Torah, es un sin pacto. No pertenece a Israel, y de Israel son los profetas, los patriarcas, el Mesías es de Israel. En la nueva alianza dice claramente en Jeremías 31, 33, esto es lo que yo haré con la casa de Israel, pondré la ley en su interior, ya no va a estar en tabla, ahora está en el interior del pueblo. Dice, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes un poderoso, un Elohim. Aleluya. Entonces, el segundo concepto del sin ley es el personaje. Muchos, por no entender estas cosas, piensan que es una persona en sí, aunque sí se va a levantar un líder, muy bien, pero el concepto es el sistema, es un sistema. Ese sistema se llama el falso profeta. Ese es un sistema. Y ese sistema que es religioso es el que hoy en día está enseñando de que la ley está abolida y estamos bajo la gracia. Entonces, es una gracia peligrosa, porque es una gracia, pero no es una gracia obediente, es una gracia, ese eslogan que yo he escuchado hasta de apóstoles y de todo, salvo, siempre salvo. Esa es la mentira del sistema del sin ley. Salvo, siempre salvo. Eso no funciona así. Eso es mentira. No es el tema de hoy, pero lo que le quiero decir es que el sin ley es un sistema. Claro, será un hombre o varios hombres que se levantarán y regirán, ¿no? Tratarán de cambiar todo y de enseñarle al mundo un solo sistema religioso, y se levantará una cabeza, pero es un sistema que se llama el falso profeta. A ver, ¿qué otra preguntita tenemos por ahí? Ajá, esta es buenísima. El hermano José Ramón Centurión pregunta de Argentina. Amados, mi pregunta es, en la inmersión, si soy solo y voy al río, ¿cómo hago? Si necesitamos testigos, ¿cómo hacemos? O sea, lo que entiendo es como que si él es el único y no tiene a más nadie cerca, ¿cómo se puede hacer? No sé quién me puede ayudar al hermano. Bueno, ahí comúnmente ahora recuerde, hermano, que tenemos los medios de comunicación, así que lo que hace es de que primero escucha las instrucciones y paso a paso, o sea, las instrucciones a través de algún hermano con el que usted pueda hacer el testimonio, ¿verdad? Lo llama, se hace una transmisión WhatsApp o algo que sea
accesible para poder tener esa transmisión, esa cercanía, y entonces esta persona le va a estar dirigiendo también en cuanto a una parte ceremonial, vamos a ponerlo de esa manera. Y una vez escuchadas las instrucciones estas, claro que usted no se va a meter al agua con todo el teléfono, ¿cierto? Usted lo deja en la orilla, entonces procede, entra, inclusive puede llevar a otra persona que no necesariamente es una persona que está creyente, pero si quiere acompañarlo, Que sea un ¿verdad? testigo. Y esa persona puede ser de que filme para testimonio lo que usted está haciendo. Amén. Entonces ya se procede, se sumerge y entonces ya sale de las aguas y bendito sea nuestro Padre, ya lo hizo y hacia adelante, hermano, porque hay que seguir perseverando. Esta es parte de lo que acontece, Es que son ¿verdad? principios. Hay Exacto. principios que hay que seguirse en la escritura y siempre se demuestra que uno que donde era sumergido tenía que ver a otras personas. Y el Mashiach Yahushua esperó que Yohanan le hiciera la inmersión. No sabemos quién entrevistó a Yohanan, probablemente su padre, León Zacarías, que era un sacerdote, pero también los apóstoles, los discípulos y los enviados, todos sumergieron a las personas y habían testigos. Así que, como decía Moshiach, hay que aprovechar este tiempo que se nos ha abierto para lo que es las redes sociales y todos los medios de comunicación digital, lo que sea, para poder tener un testigo por lo menos. Si no, hermano, usted tiene amistades en familiares que por lo menos lo escuchan a usted y que siguen su programa en Argentina o en otros países, los que nos escuchan en otros países, que son simpatizantes con usted, y dígale, hermano, voy a hacer la inmersión, ¿usted cree que me puede acompañar? Hermano, créanme, porque esa es la voluntad del Padre, Él le va a abrir las puertas. Al carcelero le pasó, él se iba y Pablo lo llamó, y el versículo 33 del libro de Hechos que leían antes dice, y tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida lo hizo la inmersión, él con todo lo suyo. Siempre tiene que haber uno por ahí, hermano. Usted no se complique la vida. Así es. Tenemos una última pregunta aquí, ya para concluir. Salvador José Chirino dice, cuando una persona que fue un asesino o un delincuente y se arrepiente de todos sus pecados y cumple con la Torá de Yahweh, pero las consecuencias quedan porque familiares de las víctimas anhelaban venganza y muere esa persona, ¿es libre de sus consecuencias? Adelante. Es interesante, porque vamos a ver un ejemplo sencillo que pasó en los tiempos de Yahushua en el madero. Derecha, izquierda. ¿Ok? Derecha, izquierda. Uno reconoció quién era el Mashiach y el otro no lo reconoció. El que estaba a la derecha reconoció quién era el Mashiach y le dijo que por favor, cuando llegara a su reino, que tomara en cuenta. El otro simplemente lo desechó. Ellos tenían que haber hecho algún delito para estar montado en el madero. Entonces uno fue perdonado y tomado en cuenta en la resurrección postrera, no como dice la religión que en ese momento llegaron al cielo porque Yahushua tuvo 3 días y 3 noches, así que esa es una herejía. Entonces, hermano, las consecuencias dependen del Todopoderoso, así es sencillo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo, o en Yahushua, como dice el texto romano en Cristo, es vida eterna. Entonces, eso no depende ni de usted ni de mí, simplemente de Yahweh si tiene misericordia, porque muchas veces nuestros actos van a traer consecuencias. Una persona que conoce de Yahweh o que no conoce y tuvo relaciones sexuales sin protección y tiene SIDA, es una enfermedad. Es una enfermedad. Simplemente si no se cuida o no se cuida y no hay medicamento y no hay milagro de sanidad, es probablemente fallezca de su enfermedad, que tuvo consecuencias por su desenfreno sexual, de no tener, por andar en fornicación, en relaciones ilícitas. Entonces simplemente hay una consecuencia a su pecado. Pero depende del Padre, si quiere tener o no tener misericordia. Así es. Bueno, amado Manuel, ya son las 9:40. Yo creo que ya debemos dar por concluido. Ya no hay más preguntas en el grupo, así que le cedo los micrófonos. Amén, amén. Bueno, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de poder compartir de esta primer parte de este tema, el arrepentimiento. Hay más preguntas, más las que ustedes tengan, amados hermanos. Les invitamos a que repasen una vez publicado este audiovisual, sea en YouTube cuando salga publicado, o nuevamente lo puedan revisar desde la plataforma de Facebook. También,
Si tienen preguntas, formúlenlas, escríbanlas, compártanlas también a través de las redes y de la página web que tenemos a su disposición como Fortaleza, www.fortalezabs.net, en la cual contamos con diversos temas allí para que son de gran bendición y edificación. Puede acudir a ellos, puede hacer sus preguntas por ahí, el formulario de contáctenos. De igual manera, también a través de las redes, del Facebook, del YouTube, puede hacer sus preguntas. También invitamos a que se suscriban allí a cada una de estas redes. En el caso de YouTube, que pongan allí avisos para cuando se hacen las publicaciones allí y pueda tener también notificación de ello. Asimismo, también en la plataforma de nuestro hermano José Dutari, tanto en Facebook, que es reuniones de ir y hacer discípulos, asimismo también como su canal de YouTube, que es Pastor José Dutari, con I de puntito. Entonces, para el siguiente programa, si el Padre Celestial nos permite y nos concede vida y salud para ello, junto con los hermanos, Francisco, que no pudo estar con nosotros y le permita entonces compartir también, podamos abordar la segunda parte de este interesante tema, amados hermanos. Entonces, le hacemos la invitación a ellos y que tengan una noche bendecida. Y también recordemos de que estamos en el sexto día y prontamente, a pocas horas, estaremos entrando al día más santo de la semana, el Shabbat, el día de delicia. Así que este es el día de preparación y estemos pendientes de ello. Asimismo, las transmisiones de Shabbat de la mañana, de la tarde y de la entrega de Shabbat en cada uno de los canales que les mencionamos. Un fuerte abrazo para todos y que el amor de nuestro Padre Celestial y de Yahushua el Mashiach sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Aleluya. Shalom, amados hermanos. Shalom, amado hermano. Shalom, amado Adutaria, Humberto, Shalom, Abraham, Humberto. Shalom. Y mi Mochía. Un abrazo para todos y gracias por compartir. Dios le bendiga y le guarde. Amén.